Stalin fue un relevante estadista conocido por gobernar la Unión Soviética entre 1922 a 1953. Tuvo un rol fundamental en la Revolución Rusa, en la Segunda Guerra Mundial y en el desarrollo de su país. Después de tantas cuestiones negativas o difamaciones sobre él, hoy les presentamos 15 puntos de cuestiones positivas o buenas sobre Stalin. Número 15. Una de las características que denota Stalin en su personalidad era su sencillez y modestia, porque en realidad, a diferencia de lo que muchos medios de comunicación afirmaban, eso de que vivía en supuestos palacios, que tenía patrimonios colosales, simplemente se limitaba a una dacha, que era algo así como una casa de campo. Posterior a su fallecimiento, su patrimonio quedó en solo 900 rublos, un par de botas, 2 uniformes, algo de ropa informal, medallas y muchos libros. Por otro lado, si queremos conocer más sus rasgos psicológicos y también de acuerdo a sus camaradas, sus numerosas entrevistas y discursos, podremos apreciar que era un hombre de carisma, de templanza, de serenidad, un hombre reflexivo y no un bruto, un frío o un despiadado. De hecho, creemos que fue un hombre con una actitud siempre revolucionaria y concorde a su ideología de carácter científico y humanista. Número 14. Lo interesante de los elogios que vamos a mencionar es que estos provenían de distintas personas con diferentes ideologías, desde los líderes más socialistas hasta las figuras más anticomunistas. Por ejemplo, Salvador Allende diría sobre él lo siguiente: Stalin fue un ejemplo de creatividad, de humanismo y un ejemplo edificante de paz y heroísmo. Mao Zedong lo definiría como un gran marxista. Churchill comentaría que es un erudito con una voluntad fuerte e inflexible, inteligente, inigualable. El poeta premio Nobel Pablo Neruda le dedicaría una oda, la oda a Stalin. Además, Joseph sostendría relaciones económicas con varios países, incluida la Argentina de Perón, pasando por Corea del Norte con Kim Il-sung, un líder que resultó ser un buen aliado para Stalin. Incluso, para finalizar, Stalin sostendría una interesante relación cordial con el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. De hecho, Roosevelt en la correspondencia siempre se dirigía a Stalin como querido Mr. Stalin, reservándole su confianza y aprecio. Número 13. Stalin se unió a las filas revolucionarias en el año 1900. Fue un firme partidario de la revolución leninista y durante aquellos años, antes de la revolución, su tarea principal fue organizar al pueblo y dirigir a las unidades del Ejército Rojo por la zona del Cáucaso, participando en relevantes batallas. Dado sus actividades revolucionarias a principios del siglo XX, fue deportado en más de una ocasión a prisiones de Siberia del régimen zarista, pero eso se escapó y siguió firme en la lucha revolucionaria. Nunca se rindió ni fue un traidor que se cambió de bando al menchevismo. Todo lo contrario, hasta su muerte fue un bolchevique. Solo bastaba con conocer sus obras. Número 12. Stalin, en sus escritos, esboza los principios entre las ideas de Marx y la praxis e ideas de Lenin.
planteando de este modo el concepto de marxismo-leninismo. Este aporte teórico fue sumamente inspirador para muchas naciones socialistas o consideradas marxistas-leninistas. Un libro fundamental a destacar de Iósif podría ser Cuestiones del Leninismo, escrito en 1924. Número 11. De acuerdo a múltiples fuentes, estadísticas e incluso de acuerdo a la propia historiografía de origen anticomunista, es sabido el inmenso desarrollo industrial en la Unión Soviética, principalmente durante la década de los 30, donde se concretaron los primeros planes quinquenales. Y esto teniendo en cuenta que la Unión Soviética creció y se desarrolló a partir de un país atrasado y feudal, como lo fue la Rusia zarista. Los viejos bolcheviques decían al respecto: vamos retrasados de 50 a 100 años sobre los países avanzados. Debemos recorrer esta distancia en 10 años, o lo hacemos o pereceremos. Como la Unión Soviética se encontraba en un nivel de autosuficiencia respecto al mercado internacional, al momento de la devastadora crisis del 29, la URSS quedó económicamente intacta. Y no solo eso, sino que también con plena ocupación y productivamente en ascenso. Si analizamos el siguiente gráfico, podremos apreciar la línea amarilla, que es la crisis económica, y posteriormente el círculo azul, donde se puede ver el descenso que tuvo la economía soviética en plena Segunda Guerra Mundial. Observen el gráfico. Número 10. Años después, ya con Stalin como secretario general del Partido Comunista, la Unión Soviética es atacada por las fuerzas del eje nazifascista, los cuales arrasarían millones de hectáreas cultivadas y destruirían incontables infraestructuras que con mucho esfuerzo el pueblo soviético había logrado levantar. Las tropas de la Wehrmacht eran muy poderosas y estaban bien reforzadas, avanzando con rapidez. La victoria de los soviéticos sobre los alemanes en Stalingrado sin duda se debió a mucho más que solo numerosos soldados y el invierno, como algunos burdamente indican. De hecho, consideramos que fue principalmente por la gran habilidad por parte de los soviéticos de movilizar miles de fábricas a zonas seguras, lo que permitió una mejor economía de guerra. Además, quisiéramos destacar la increíble diversidad de movimientos religiosos, culturales y étnicos que dieron la posibilidad de levantar a millones de soviéticos contra los invasores del eje alemán. Número 9. La cooperación que sostuvo la Unión Soviética con distintos países de la órbita es bien conocida. Stalin, o más bien la Unión Soviética, prestó apoyo de todo tipo a China, a Corea, a Albania, a Yugoslavia, y también prestó apoyos técnicos a muchos países no socialistas devastados por la guerra, como Finlandia, Grecia y por supuesto todos los países del naciente bloque socialista, a los que prácticamente se les reconstruyó desde cero e industrializó, particularmente con Alemania, Polonia, Rumania y Checoslovaquia. Más allá de estos, la colaboración con otras naciones se limitó solo al intercambio de materias primas, pero no de ayuda técnica o militar. Sin duda es indispensable reflexionar sobre lo mucho que sirvió la ayuda prestada en calidad, más que enfocarse en la cantidad. Número 8. Debemos saber que el Estado invirtió varios recursos en la cultura luego de la reconstrucción de la economía tras la guerra.
El acceso a las salas de teatro, shows artísticos, eventos musicales serían sumamente frecuentes por personas comunes y corrientes. Un obrero en la Unión Soviética, luego de su jornada laboral, podía decidir si ir al teatro, al cine, a la playa o quedarse en la casa con la familia leyendo un libro. Incluso en un punto se llegó a afirmar que la Unión Soviética sería uno de los países en el siglo XX que tendría más bibliotecas por habitante. Y eso sin contar con que muchos trabajadores tenían en su casa una pequeña librería personal con distintos títulos. Los lugares predilectos de entretenimiento y ocio en las ciudades soviéticas era el cine. Fue tanta su popularidad en la década de los 50-60 que en estas salas se vendían periódicamente más de 4,5 mil millones de entradas. El precio de estas era muy barato, con películas y grandes éxitos no solo nacionales, sino también internacionales. Número 7. A continuación, a partir de este punto hasta el punto 3, citaremos a la Constitución de 1936, y pese a que fue redactada por Bujarin y otros autores, a esta Constitución se le conocía popularmente como la Constitución de Stalin, ya que su rol fue muy relevante, a pesar de que el mérito de esta Constitución es netamente popular por la amplia participación ciudadana para su creación. Si vemos el capítulo 10 en el artículo 122, podemos apreciar lo siguiente. La mujer tiene en la Unión Soviética iguales derechos que el hombre en todos los dominios de la vida económica, pública, cultural, social y política. Se garantiza el ejercicio de estos derechos, la concesión a la mujer de los mismos derechos que al hombre en materia de trabajo, salario, descanso, seguros sociales e instrucción. La protección de los derechos de la madre y del niño por el Estado, la ayuda del Estado a las madres del prole numerosa y a las madres solas, la concesión a la mujer de vacaciones pagadas en caso de embarazo y una extensa red de casas de maternidad, casas cuna y jardines de la infancia. Además debemos citar capítulo 11, artículo 137, que las mujeres gozan del mismo derecho que los hombres de elegir y ser elegidas. Número 6. Las vacaciones son pagadas por el Estado. Si revisamos capítulo 10, artículo 19, dice lo siguiente: los ciudadanos de la Unión Soviética tienen derecho al descanso. Garantizan el derecho al descanso, la jornada laboral de 7 horas para los obreros y empleados y su reducción a 6 horas para los profesionales cuyas condiciones de trabajo son difíciles y a 4 horas en las secciones en que dichas condiciones son especialmente difíciles. Las vacaciones anuales pagadas para los obreros y empleados y la existencia de una extensa red de sanatorios, casas de descanso y clubs puestos a disposición de los trabajadores. Número 5. Lo que puede decirse sobre el empleo en la Constitución soviética es que en el capítulo 1, artículo 12, se dice: el trabajo es en la Unión Soviética una obligación y una causa de honor de cada ciudadano apto para el mismo, de acuerdo con el principio de el que no trabaja no come. En la Unión Soviética se cumple el principio del socialismo, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su trabajo. Y a propósito de ciertas ideas, de acuerdo a la revista North Star Compass, hubo cerca de 40.000 ciudadanos africanos que desde Estados Unidos emigraron a la Unión Soviética a trabajar o a estudiar en los años 20, para escapar del racismo que había en el continente norteamericano. Es decir, que en la Unión Soviética no solo había inmigración, sino también había emigración. Número 4. De acuerdo al artículo 121 del capítulo 10, la educación era un derecho y se garantizaba la enseñanza general, media y superior de carácter profesional o técnica. Una educación gratuita, además, en la cual el Estado proporcionaba todo material escolar. Y una acotación:
A diferencia de lo que se pensaba, la lectura en la Unión Soviética no era tan limitada ideológicamente. Claro está que el partido, en su labor de formar una sociedad comunista, no buscaba construir una suerte de liberalismo en el país, pero sería erróneo decir que los soviéticos se la pasaban leyendo Marx. Mientras que Hitler y Pinochet en sus respectivas épocas estarían quemando de manera inmisericordia toda literatura comunista, en la Unión Soviética cualquier estudiante interesado tendría acceso a leer obras filosóficas como La riqueza de las naciones del filósofo Adam Smith, obras de John Locke, padre del liberalismo, o Jeremy Bentham, uno de los padres del utilitarismo y la deontología. También quisiéramos añadir la tremenda gama de novelas y obras académicas para leer que había disponibles con fines educativos o simple ocio. Del sistema sanitario médico-legal de la Unión Soviética ya se ha dicho mucho al respecto, así que nosotros nos limitaremos a hablar de lo que dice la Constitución en el capítulo 10, artículo 120. Los ciudadanos de la Unión Soviética tienen derecho a la asistencia económica en la vejez, así como en el caso de enfermedad y de pérdida de la capacidad de trabajo, garantizando este derecho el amplio desarrollo de los seguros sociales de los obreros y empleados a cargo del Estado, la asistencia médica gratuita a los trabajadores y a la existencia de una extensa red de balnearios puestos a disposición de los trabajadores. Número 2. Al final de la guerra civil, los bolcheviques heredaron un país completamente arruinado, con una industria destrozada por los 8 años de operaciones militares. Los bancos y las grandes empresas estaban nacionalizadas, y con un esfuerzo extraordinario, la Unión Soviética puso en pie su aparato industrial. En 1928, la producción de acero, carbón, cemento, materias para tejer y maquinaria pesada sobrepasaba el nivel de antes de la guerra. Fue necesario, para sentar una base moderna de la sociedad, realizar los primeros planes quinquenales, con el apoyo de todo el país. La industrialización debía sentar las bases materiales del socialismo, permitiendo transformar radicalmente la agricultura a través de su mecanización y tecnificación modernas, abriendo un porvenir lleno de bienestar y prosperidad material y cultural, creando la infraestructura de un Estado moderno y eficaz. Y así, la Unión Soviética, con las políticas económicas leninistas bien interpretadas por Stalin y la dirección del Partido Comunista Soviético, es que pudo ser posible esta base de bienestar material y cultural para los trabajadores que construyeron la infraestructura de un Estado moderno y socialista. También se logró entregar al pueblo trabajador las armas más modernas para defender su soberanía contra las potencias imperialistas. Número 1. De acuerdo a un sondeo del prestigioso Centro Levada y otros centros, el 52% de los habitantes de Rusia creen que Stalin desempeñó un rol positivo en la vida del país y a la vez figura como una de las personas más queridas y relevantes del siglo XX en Rusia y muchos países de Europa Oriental. Ni toneladas de propaganda podrán borrar de la memoria de millones de rusos, de kazajos, de ucranianos, de mongoles, alemanes, rumanos, checos, eslovacos, albaneses, serbios, búlgaros, armenios, turcomanos, georgianos, húngaros, polacos, moldavos, en fin, todos los pueblos y naciones que conformaron una gran hermandad, la Unión Soviética, que tenía como objetivo central los intereses de las mayorías trabajadoras y su bienestar. Aún en pleno 2017, por todo el mundo se le recuerda, y en honor a su acertada teoría y práctica, aún le levantan monumentos en su honor. En Rusia los comunistas siguen siendo votados y son la segunda fuerza política en el país, encabezados por Zyuganov,
el cual llama textualmente a la restalinización de Rusia. La experiencia de Stalin en la Unión Soviética jamás, pero jamás será olvidada.